Agradecemos su amable atención para recordarles que los teléfonos celulares deberán permanecer en modo silencio o vibración. Todo esto en virtud de que este evento se transmitirá en vivo a través de plataformas digitales. En breve daremos inicio con el acto protocolario de este evento. Señoras y señores, es así como damos la bienvenida al comisario jefe, licenciado Omar Reyes Colmenares, subsecretario del Sistema Penitenciario, y a la maestra Patricia Avendaño Durán, presidenta del Instituto Electoral de la Ciudad de México, así como también a las autoridades que los acompañan. Sean tan amables de ocupar sus respectivos lugares. Muy buenos días tengan todas y todos ustedes. La Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, a través de la Subsecretaría del Sistema Penitenciario, les da la más cordial de las bienvenidas a la presentación del libro Voto en Prisión. Para dar inicio, permítanme presentar a las autoridades que se encuentran en el presidium. Nos acompaña la maestra Patricia Avendaño Durán, presidenta del Instituto Electoral de la Ciudad de México. También contamos con la presencia del comisario jefe, el licenciado Omar Reyes Colmenares, subsecretario del Sistema Penitenciario en la Ciudad de México. Nos acompaña el maestro Bernardo Valle Monroy, consejero electoral del Instituto Electoral de la Ciudad de México. También contamos con la presencia de la licenciada Nayeli Ramírez Hernández, presidenta de la Comisión de Derechos Humanos en la Ciudad de México. Nos acompaña la maestra Marina Marta López Santiago, titular de la Defensoría Pública Electoral del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. También contamos con la presencia de la licenciada María Luisa Flores Huerta, vocal ejecutiva en la Junta Local Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral en la Ciudad de México. Nos acompaña Bernardo Núñez Yedra, secretario ejecutivo del Instituto Electoral de la Ciudad de México. Del mismo modo, agradecemos contar con la gentil presencia de todas y todos nuestros invitados especiales, así como de todos y cada uno de los medios de comunicación que nos acompañan y a las personas que nos ven y nos escuchan a través de plataformas digitales. Sean todas y todos ustedes bienvenidos. A continuación escucharemos las palabras de bienvenida a cargo del comisario jefe, el licenciado Omar Reyes Colmenares, subsecretario del Sistema Penitenciario en la Ciudad de México. Muy buenos días a todos. En nombre del secretario de Seguridad Ciudadana, del comisario general, maestro Pablo Vázquez Camacho, les extiendo un cordial saludo y les doy la bienvenida al Museo de la Policía, un espacio que nosotros consideramos también de cultura y de libertad, ya que también contamos con un punto, museo y tienda donde exhibimos los productos de las personas privadas de la libertad. Muchas gracias a todos y bienvenidos. A las autoridades de las distintas instituciones que nos acompañan, directores del sistema penitenciario, público en general y medios de comunicación, sean todos bienvenidos. Maestra Patricia Avendaño Durán, presidenta del Instituto Electoral de la Ciudad de México, gracias por dirigir al instituto que hizo todo este proceso se materializara. Muchísimas gracias. A la licenciada Nayeli Ramírez Hernández, presidenta de la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México, es un placer contar con su asistencia y muchas gracias por todo el apoyo que hace para el sistema penitenciario y el apoyo a las familias de las personas privadas de la libertad. A la maestra Marina Marta López Santiago, titular de la Defensoría Pública Electoral del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, gracias por acompañarnos este día. A la licenciada María Luisa Flores Huerta, vocal ejecutiva de la Junta Local Ejecutiva del INE de la Ciudad de México, aprecio su acompañamiento y asesoría en este arduo camino.
al maestro Bernardo Valle Monroy, consejero electoral del Instituto Electoral de la Ciudad de México. Sin su apoyo y tenacidad esto no se hubiera logrado. A Bernardo Núñez Yedra, secretario ejecutivo del Instituto Electoral de la Ciudad de México, muchas gracias por todo su apoyo. Es un gusto reunirnos hoy aquí en este bello inmueble que es sede del Museo de la Policía de la Ciudad de México, histórico como el Ford Modelo T que descansa en la parte superior de este edificio, con el objetivo de generar memoria institucional y presentar la publicación de un libro que reconoce y da cuenta de lo inédito del voto de las personas en prisión preventiva. Este libro registra las acciones que varias instituciones realizaron para hacer realidad el derecho a la participación política de quienes no han recibido unas sentencias. Gracias a la colaboración interinstitucional se logró coordinar, una logística que permitió el ejercicio al voto de 1,800 personas privadas de la libertad sin sentencia, 1,655 hombres y 145 mujeres en 7 centros penitenciarios durante el proceso electoral concurrente 2023-2024. Estoy hablando de una suma de esfuerzos institucionales para que este ejercicio de ampliación de derechos se concentrara y para dejar constancia es que el Instituto Electoral de la Ciudad de México tuvo la iniciativa de plasmar la experiencia en un libro que permitirá que las autoridades que organicen los siguientes ejercicios electorales para personas en prisión preventiva no partan de cero. Que se reconozca la experiencia adquirida, errores y aciertos, y con ello se mejore el ejercicio del Estado para garantizar las libertades democráticas en nuestra sociedad. El derecho a la participación política está vinculado con el principio de la presunción de inocencia, pero para que eso sea realidad requiere que las instituciones se movilicen, se coordinen y superen obstáculos. En otras palabras, el ejercicio de votación en prisión implicó un aprendizaje institucional del cual damos cuenta en este libro que hoy presentamos. Adicionalmente, es necesario reconocer que para las personas privadas de la libertad también implicó una experiencia nueva que los enfrentó a su situación actual, pero que les recordó que todavía son personas sujetas de derechos. Esa experiencia de las personas en prisión preventiva queda manifiesta de 2 maneras. En el libro que se presenta, tuvo la oportunidad de recopilar varios testimonios de personas privadas de la libertad que se reproducen en el capítulo 7. En él se plasma lo que significó para personas sin sentencia privadas de la libertad ser tomadas en cuenta para un ejercicio democrático. Por otro lado, un grupo de personas privadas de la libertad de los talleres de creación artística en centros penitenciarios expresó su experiencia del voto en prisión preventiva mediante pinturas que hoy se exhiben. Esto también es muy importante a través del arte. Las personas privadas de la libertad pueden comunicar sus experiencias y perspectivas al mundo exterior y generar empatía en el público, creando mejores condiciones para su reinserción social. Estas obras de arte que hoy aquí apreciamos serán donadas a los representantes de las instituciones que nos acompañan este día para que sean exhibidas en sus dependencias y al pasar de los años se atestigüe que nuestra ciudad es una ciudad que vela por el derecho de los ciudadanos y que la Secretaría de Seguridad Ciudadana es una institución que cree en las segundas oportunidades. Las y los invito, al terminar la ceremonia, a apreciar las obras artísticas y adquirir el libro. Por último, agradezco mucho la entusiasta participación para realizar este ejercicio democrático tanto al Instituto Nacional Electoral, al Instituto Electoral de la Ciudad de México y en nombre del secretario de Seguridad Ciudadana, comisario general, maestro Pablo Vázquez Camacho, reciban un merecido reconocimiento y muchas gracias a todos. Agradecemos las palabras de bienvenida a cargo del comisario jefe, el licenciado Omar Reyes Colmenares, subsecretario del Sistema Penitenciario en la Ciudad de México.
Enseguida escucharemos el mensaje que nos dirige la licenciada Patricia Avendaño Durán, consejera presidenta del Instituto Electoral de la Ciudad de México. Muy buenos días a todas, a todos. De verdad un gusto encontrarnos el día de hoy en este hermosísimo recinto que alberga mucha historia y también, como ya lo mencionaban, obras de arte impresionantes. Entonces, en primer lugar, saludar a todas las grandes personalidades, funcionarias, funcionarios públicos que se encuentran aquí, ya se han mencionado a la presidenta de la Comisión de Derechos Humanos, a la delegada del INE en la Ciudad de México, a María Luisa Flores, al subsecretario del Sistema Penitenciario. Gracias por recibirnos el día de hoy aquí, a todo el funcionariado, por supuesto, a las autoridades de la Ciudad de México, a mis colegas, consejeras, consejeros electorales, al funcionariado del Instituto Nacional Electoral, del Instituto Electoral de la Ciudad de México y a todo el personal, directivos y quienes trabajan en los centros penitenciarios. Mire, yo quiero compartirles que me parece que este ejercicio fue muy exitoso y ya lo he dicho en otros espacios, una actividad que resulta con un saldo tan positivo nunca se puede atribuir a una sola persona. Fue un cúmulo de esfuerzos, de entusiasmo, de decisión, de determinación. Es cierto, todo surge en principio de una sentencia para garantizar los derechos de 2 personas que se encontraban en situación de prisión preventiva, 2 indígenas, y a partir de ello surge una sentencia que determina que las autoridades electorales tienen que garantizar en principio el derecho a obtener una credencial de elector y por supuesto lo que ello vincula, que es un ejercicio a la participación política. Y yendo más allá, el Congreso de la Ciudad de México en 2023 modifica el Código Electoral de esta ciudad para definir como una obligación del Instituto Electoral de la Ciudad de México, pero como un derecho de quienes están en esta situación de prisión preventiva, la posibilidad de ejercer este derecho básico, elemental, este derecho político, este derecho inherente a los derechos humanos, que es el derecho de participar, de votar en estas elecciones. Y es así como las instituciones que nos hallamos aquí representadas o a quienes representamos, emprendemos esa tarea que de principio se antojaba bastante compleja. Fueron largas jornadas de reflexión, de ir y venir en cuanto a las decisiones, de cómo hacemos, de qué manera, cómo se les informa, cómo se va a llevar a cabo. Entonces fue un ir construyendo una ruta, un camino que permitiera garantizar este derecho, que se ha llevado a cabo ya también como algunos ejercicios, podríamos decir intentos en algunas otras entidades federativas, pero que me parece que en este proceso electoral que está a punto de culminar, pues llega a su cúspide, la responsabilidad de las autoridades electorales, la responsabilidad de todas las autoridades vinculadas en principio, y debo de decirlo y subrayarlo de manera muy patente, sin el apoyo, la venia, la apertura, la decisión, la determinación de las autoridades penitenciarias, nosotros no hubiéramos logrado estos resultados. Porque tengo noticias que en todas las entidades federativas no había esa misma posibilidad. Fue una apertura de puertas, fue una apertura de datos, de elementos, de acercamientos que permitieron que tanto el Instituto Nacional Electoral como el Instituto Electoral de la Ciudad de México fuéramos de la mano en el cumplimiento de esta obligación. Y bueno, la noticia es que vamos a seguir de la mano en el cumplimiento junto con las autoridades penitenciarias porque ya marcamos un camino de éxito que permitió que casi 2,000 personas pudieran ejercer este derecho. Pero como ya lo mencionaban, de ahí se derivaron muchos temas adicionales y algo de lo que yo quiero resaltar, que seguramente harán mención mis compañeros, es esta posibilidad que se brindó de que el equipo de la Ludoteca Cívica del Instituto Electoral de la Ciudad de México acudiera a una serie de jornadas a todos los centros penitenciarios para dar la buena nueva a todas estas personas en prisión preventiva y decirles: estos derechos que durante mucho tiempo fueron negados a las personas que no tienen una sentencia, que conservan sus derechos político-electorales, era informarles: tienes este derecho. ¿Cómo lo vamos a hacer valer?
bueno, dotándote de información. Y este fue un ejercicio de tocar corazones, de tocar mentes, de acercarnos a esas personas, no como un número, sino acercarnos a esas personas en esa realidad ignorada, subsumida, invisible para el resto de las personas, de la ciudadanía, y que quienes están en esa condición, hombres y mujeres en estos lugares, se vieron motivados a participar, y eso ha derivado en muchas situaciones más, no solo de interacción con el funcionariado, no solo de interacción con los compañeros de la ludoteca cívica, que de verdad me parece que hicieron un trabajo ejemplar, con quienes acudieron a llevar las boletas electorales, con quienes acudieron como observadores, a quienes coadyuvaron en realizar todas estas tareas, a propiciar los espacios para que se llevara a cabo la votación de la mejor manera, y que me parece que lo más valioso que dejamos entre todas y todos fue esa huella de decirle a todas estas personas: esto es parte de tu esencia como ser parte de una sociedad, ser parte de una comunidad. Y ahora de verdad me complace observar estas obras de arte que están a las espaldas de muchos de ustedes, de cómo plasmaron esa sensibilidad, de esas fibras tan íntimas del sentimiento que les provocó reconocerse y recuperarse como seres integrados a un grupo social. Y eso me parece que es algo de lo más valioso, además de esa posibilidad de participar. Entonces, nosotros nos quedamos con esa tarea porque tenemos otras responsabilidades, como son el presupuesto participativo, que ya se había hecho un ejercicio, que de igual manera recibimos la apertura de las autoridades. De verdad, quiero hacer un reconocimiento a todas las personas que nos brindaron, por supuesto, a Omar Reyes Colmenares por la apertura, al secretario Pablo Vázquez, a todos héroes anónimos de esta gran tarea, y decirles, pues vamos a seguir ahí, vamos a seguir tocando puertas, vamos a seguir pidiendo que nos abran esos espacios para seguir cumpliendo con esa misión que es el ejercicio de los derechos político-electorales, esta ampliación de derechos que ahora es una obligación que tenemos que llevar a cabo. Y de verdad me honra estar el día de hoy aquí para hablar de esta enorme experiencia donde se trata de rescatar pues esa visión de cada uno. Ojalá pudiéramos ser todos y todas esa visión de esta experiencia que está marcando un hito y que yo celebro haber sido parte de ella como ahora la presidenta de este instituto. De verdad, felicidades a todas, a todos, a mis colegas consejeros, a los funcionarios, funcionarias del INE, a quienes nos acompañaron, a todas las autoridades. De verdad, agradecer. Este es un éxito que debemos de compartir todos, sentirnos muy orgullosos, y que todas estas personas, que espero que pronto se resuelva su situación, pues hayan quedado con esa semilla de participación democrática que ahí en el centro penitenciario o fuera de él requerimos su participación para hacer de esta una gran ciudad y por supuesto un gran país. Muchísimas gracias a todas y todos ustedes. Agradecemos el mensaje que nos ha dirigido la licenciada Patricia Avendaño Durán, consejera presidenta del Instituto Electoral de la Ciudad de México. A continuación escucharemos el mensaje y la presentación del libro Voto de las personas en prisión preventiva en la Ciudad de México, experiencias y retos, a cargo del maestro Bernardo Valle Monroy, consejero electoral del Instituto Electoral de la Ciudad de México. Buenos días a todas y todos. Un saludo a todas las autoridades que el día de hoy están en este importante evento. También saludar con mucho gusto a todas las personas invitadas y, por supuesto, a quienes nos siguen a través de los sistemas electrónicos dispuestos para ello. Antes que nada, quiero agradecer a la Secretaría de Seguridad Ciudadana y quien está en representación de esta institución, al comisario Omar Reyes Colmenares, el que pues nos haya recibido en estas hermosas instalaciones el día de hoy. Pues yo quiero decir que en el proceso electoral que recién estamos finalizando, uno de los aspectos que lo distinguirán
sin duda serán los esfuerzos que realizaron las instituciones a efecto de garantizar los derechos político-electorales de grupos que se encontraban en una situación que estaban impedidos para ejercerlos. Y de manera destacada me parece que dentro de estos está el voto de las personas en prisión preventiva en la Ciudad de México. Como saben todos y todas, esto deriva de una sentencia del Tribunal Electoral Federal, pero ya como lo comentó mi presidenta, tuvimos la fortuna de que el Congreso de la Ciudad de México aprobara una reforma donde estableciera la obligación de que las autoridades electorales y la autoridad penitenciaria nos vinculáramos para garantizar el voto de las personas en prisión preventiva para las elecciones locales en la Ciudad de México, así como los instrumentos de participación ciudadana que tienen que ver con presupuesto participativo. Esto sin duda fue un reto mayor, porque a diferencia del resto del país, donde exclusivamente fue una sola elección, en la Ciudad de México tuvimos 4 elecciones que se llevaron a cabo. Decirles que en el Instituto Electoral de la Ciudad de México se instaló una comisión provisional responsable de dar seguimiento a los trabajos de la preparación para el voto en prisión, que se elaboró un plan de trabajo que consideró muchos elementos de los que se pudieron rescatar de las pruebas piloto que realizó el Instituto Nacional Electoral en elecciones previas y que por supuesto tomamos en cuenta muchos de los elementos que organizaciones de la sociedad civil, como sea Justicia Social, nos aportaron y que sin duda fueron relevantes. Ya como lo decía mi presidenta, el éxito de esta actividad sin duda fue la excelente coordinación entre las autoridades, sin duda el compromiso asumido por la Secretaría de Seguridad Ciudadana y en específico la Subsecretaría del Sistema Penitenciario fue fundamental, ya que desde la primera reunión que tuvimos con el subsecretario nos mostró toda la disposición, no solo para garantizar los derechos político-electorales, sino para que estos se llevaran a cabo de manera plena, y tuvimos todas las facilidades, tanto el Instituto Nacional como el Instituto Electoral de la Ciudad de México, para realizar todas las actividades necesarias para que estas personas pudieran votar de manera informada, de manera libre y de manera secreta. Señalar también que fue muy importante la incorporación de otras organizaciones evidentemente de la sociedad civil, así como instituciones que se sumaron a los esfuerzos y que de manera conjunta fueron aportando elementos a efecto de que este proceso se llevara de la mejor manera. Y todo esto que estamos señalando nos da mucho gusto el que se pueda incorporar a un documento, a unas memorias que va a reflejar las experiencias, las opiniones de los actores y todas las acciones que se llevaron a cabo en este proceso a efecto de que, como se ha dicho, sea considerado para futuros procesos, efecto de que se siga avanzando, se sigan mejorando en la organización de estos procesos, no solo en la Ciudad de México, sino en otras entidades federativas. Señalar en específico que esta publicación, que ya está a disposición de todas y todas de manera digital a través de la página de internet del Instituto Electoral de la Ciudad de México, consta de 9 apartados y por supuesto agradecer a pues, las importantes personalidades que aceptaron formar parte de esta publicación. Primero que nada a la presidenta del instituto, Patricia Avendaño Durán, que presentó el prólogo, también al consejero Mauricio Huesca, que junto con la consejera Carolina del Ángel y la consejera Erika Estrada presentaron el capítulo de coordinación estratégica para lograr el voto de las personas en prisión preventiva.
También tenemos un capítulo muy importante, pues que lo elabora María Luisa Flores Huerta, que es la vocal ejecutiva de la Junta Local Ejecutiva del INE en la Ciudad de México, y que por supuesto ella recaba toda la información que relacionada con ya la emisión del voto, pues ya que ellos son los responsables de la instalación de la casilla, de proveer que el día previsto estén las boletas, está todo el mecanismo para que estas personas puedan sufragar, así como la realización del escrutinio y cómputo. También nos dio mucho gusto que pudiera participar la doctora Marina Marta López Santiago, que es titular de la Defensoría Pública Electoral del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, y ella rescata toda la participación y la intervención que tuvo la Defensoría Electoral del Tribunal en los centros penitenciarios de la Ciudad de México, recordando que una parte importante de las personas que votaron fue derivado de juicios políticos electorales que presentaron. También otro capítulo muy importante lo elaboró Luisa Cantú Ríos, que fue la moderadora del primer debate en un centro penitenciario, y también Nayeli Ramírez Hernández, que es presidenta de la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México, que elabora también un capítulo muy valioso relacionado con las cuestiones de derechos humanos y la garantización de estos en el voto de las personas en prisión preventiva. También tuvimos la oportunidad de tener la participación de organizaciones de la sociedad civil, tuvimos la participación de Incidencia en Políticas Públicas, la CANA Proyectos de Reinserción Social AC, de Documenta AC, y por supuesto de SEA Justicia Social, que pues, nos ha venido acompañando desde el inicio de todos los trabajos y que pues, ha sido una aliada permanente en esta actividad. También un capítulo que lo presenta el secretario ejecutivo del Instituto, Bernardo Núñez Yedra, y de quien fue secretario técnico de la Comisión Previsional encargada de dar seguimiento al voto en prisión y directora ejecutiva del área de educación cívica, Gustavo Uribe Robles. Y pues también quiero agradecer mucho al comisario Omar Reyes Colmenares, el subsecretario del Sistema Penitenciario, que elaboró un capítulo muy interesante que se llama Voces Libres a través del voto, testimonios del voto desde la prisión preventiva, donde se recaban muchas expresiones de las personas que ejercieron su voto durante este proceso electoral. Pues de mi parte sería todo y pues agradecer mucho a quienes participaron en esta publicación. Muchas gracias. Agradecemos el mensaje y la presentación del libro por parte del maestro Bernardo Valle Monroy, consejero electoral del Instituto Electoral de la Ciudad de México. Enseguida escucharemos los comentarios sobre el proceso del voto en prisión de la presidenta de la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México, Nayeli Ramírez Hernández. Muy buenos días a todas, todos y todes. Agradezco la invitación para estar aquí hoy acompañando la presentación de este libro, así como la inauguración que vamos a ver ahí de exposición artística. Saludo a quienes me acompañan aquí en el Presidium, pero también a las consejeras y consejeros del Instituto Electoral de la Ciudad de México que están aquí presentes, a los compañeros y compañeras del sistema penitenciario, a las organizaciones de la sociedad civil también que están aquí acompañando. Tengo casi la certeza de que todos los que estamos aquí tuvimos algo que ver con lo que ahorita estamos presentando. La concreción del ejercicio al derecho al voto para las personas que se encuentran en prisión preventiva en la Ciudad de México constituye un parteaguas en el desarrollo de los derechos políticos para dicho grupo de atención prioritaria, al tiempo que espera que de manera progresiva permita avanzar en otros de sus derechos humanos. En esto radica la importancia de construir la memoria y recabar las diferentes miradas de quienes participaron, los esfuerzos institucionales que se realizaron,
compartir las experiencias y hacer un análisis de este ejercicio profundamente significativo e inédito, es decir, de todo aquello que lo hizo posible. Ya Patricia nos hablaba de que esto ha sido un camino largo. No llegamos a estas votaciones hace casi 3 meses de la nada. Se construyó inicialmente con una sentencia, una discusión, la transformación de leyes y sobre todo ejercicios en la ciudad inéditos, ¿no? De planeación, de debates y muchas otras cosas más. Mucho en la mirada de la democracia participativa, no nada más la democracia en el voto. También es importantísimo recargar no nada más que es el esfuerzo también de muchas instituciones, de entrada las aquí presentes, otras que no están, y también de organizaciones. Ya hicieron el reconocimiento especial hacia Justicia, también estuvo Documenta y otras que hicieron posible que llegáramos aquí. Las miradas que se leen en el libro, tal y como se señala en el prólogo escrito por la consejera presidenta Patricia Bendaño, recorren los diferentes procesos que implicó conquistar el voto para las personas en prisión preventiva. Desde la creación de la Comisión Provisional del Instituto Electoral Local encargada de coordinar las actividades para recabar el voto, hasta los ejercicios en materia de acceso a la información y educación que implicaron coordinación estratégica, institucional y logística, misma que se narra en los primeros 3 capítulos del libro. A estas valiosas experiencias se incluyen otras miradas: el papel que jugó la Defensoría Pública Electoral en el proceso para ampliar el derecho al voto, capítulo 4, el ejercicio novedoso que implicó el debate de las fuerzas políticas al interior del Centro Varonil de Reinserción Social de Santa Marta, no solo por el ejercicio en sí mismo, sino también por los temas que se abordaron con relación a la agenda de cuidados de las familias para las personas en prisión preventiva, capítulo 5, y las experiencias en la instalación de casillas, escrutinio, cómputo al interior de los centros penitenciarios, capítulo 6. Además, en el capítulo 7, el libro agrega la mirada de la Subsecretaría del Sistema Penitenciario, así como los testimonios de las personas que están privadas de la libertad y las voces de la sociedad civil en el capítulo 9, a la que debe reconocérsele que durante años impulsó el cumplimiento de la sentencia emitida por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Todas estas experiencias, conocimientos adquiridos, testimonios, trabajo institucional y hasta expresiones artísticas que se generaron en el proceso del voto de personas en prisión preventiva en la Ciudad de México, han quedado recopiladas en este libro y forman parte de los trabajos que saldan parcialmente la deuda por la anulación de los derechos políticos de una población que es parte de su sociedad. La Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México acompañó principalmente a través de su segunda visitaduría y de mi visitador general, Iván García Gárate, de principio a fin. Participamos y fuimos testigos de los esfuerzos, las voluntades y los ánimos de las diferentes partes involucradas para que esto se convirtiera en una realidad. Quizá lo más significativo para nosotros es desmontar concepciones añejas sobre los castigos adicionales que aún se cree que merecen las personas privadas de la libertad, para dar un paso más hacia la reinserción social, que es su derecho. Finalmente, me quiero referir a la obra gráfica de Gabriel N. titulada El voto, cuya imagen está plasmada en el libro. Esta ilustra 3 manos que desde un centro penitenciario sostienen una boleta electoral marcada, lista para ser entregada a una mano que se encuentra en el exterior. La ilustración da cuenta del voto como un medio para mantener un vínculo en el exterior en el marco de una democracia inclusiva. Sin duda, la garantía del voto representa el reconocimiento debido a esa población y el cumplimiento de la obligación de informarles y considerar su opinión y su derecho a participar. Enhorabuena y muchas felicidades. Agradecemos los comentarios por parte de la licenciada Nacheli Ramírez Hernández, presidenta de la Comisión de Derechos Humanos en la Ciudad de México. A continuación escucharemos los comentarios sobre el proceso del voto en prisión de la titular de la Defensoría Pública Electoral del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, Marina Marta López Santiago. Muchísimas gracias. Muy buenos días a todas, a todos y a todes.
Saludo con mucho gusto al subsecretario del Sistema Penitenciario, maestro Omar Reyes Colmenares, a la maestra Patricia Bendaño Durán, consejera presidenta del Instituto Electoral de la Ciudad de México, consejeras y consejeros electorales que hoy están aquí, compañeras de mesa, maestra María Luisa Flores Huerta, vocal ejecutiva de la Junta Local del INE, a la maestra Nacheli Ramírez Hernández, presidenta de la Comisión de Derechos Humanos. Es para mí, en verdad, estoy muy emocionada. Un gusto estar comentando este libro, Voto de Personas en Prisión Preventiva en la Ciudad de México, por muchas razones que les voy a compartir. Quiero agradecer al consejero Bernardo Valle, quien generosamente incluyó a la Defensoría Pública Electoral del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Gracias, consejero. Quiero compartirles con humildad que cuando en 2018 en la Defensoría llegó el caso de 2 hombres indígenas tzotziles, paisanos míos, yo soy de Chiapas, de los Altos de Chiapas, de San Cristóbal, de las Casas Chiapas, me reconozco como mujer indígena, que llevaban en ese momento 15 años en prisión preventiva en el Amate, en Chiapas, y que buscaban poder votar por las autoridades locales. No nos imaginamos que 6 años, casi 7 años después, estaríamos analizando la primera elección presidencial, donde las personas en prisión preventiva pudieron votar en casi todo el país. Como sabemos, fue a partir de una sentencia de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación que se reconoció su derecho a votar, teniendo como punto de partida la presunción de inocencia. A 6 años después, se han llevado a cabo acciones para asegurar la progresividad de su derecho a votar en todo el país. Para esto, el INE ha tenido que realizar una gran labor operativa. Sabemos que no ha sido fácil y sabemos que hay pendientes, pero precisamente el libro que hoy se está presentando, Voto de Personas en Prisión Preventiva en la Ciudad de México, Diálogos y Experiencia, Memoria, Proceso Electoral Concurrente 2023-2024, permite hacer un balance del camino andado. Particularmente en el proceso electoral vigente, la Defensoría Pública Electoral, que tengo el honor de dirigir, ha podido trabajar por los derechos políticos electorales de las personas en prisión preventiva, reconociendo la interdependencia con otros derechos y la complejidad que comprende acercarnos a esta población, la cual, a diferencia de las demás que atendemos, tiene barreras muy particulares para solicitar nuestros servicios. Ante estas circunstancias, la Defensoría, junto con el Instituto Electoral de la Ciudad de México y con el acompañamiento de las autoridades penitenciarias, acudió a difundir sus servicios en todos los centros de reinserción social de la Ciudad de México. A partir de ello, se advirtió que había 2 grandes retos para que pudieran votar las personas en prisión preventiva. Uno, tenía que ver con que aun cuando habían ingresado antes de la fecha que el INE fijó como límite para poder emitir las invitaciones para integrarlas en la lista nominal electoral de personas en prisión preventiva, había algunas personas que no recibieron dicha invitación. Y el otro reto se relacionó con que se pudiera considerar también a la población penitenciaria que había manifestado interés en participar, pero que ingresó con posterioridad a la fecha límite del 31 de diciembre de 2023. De lo anterior, promovimos varios juicios ciudadanos. Muchas personas se acercaron a nosotros y nos dijeron, queremos votar, y es ahí donde nosotros como Defensoría, de manera gratuita, activamos varias acciones para poder garantizar su participación. Como resultado de estas acciones, la Sala Regional Ciudad de México dictó una sentencia que implicaba que la DERFE, la Dirección de Registro Federal de Electores del INE, atendiera la solicitud de garantizar el derecho al voto de las personas en prisión preventiva en la Ciudad de México. Esta sentencia giró en torno a la omisión de dar respuesta por parte de la DERFE para atender las diferentes peticiones planteadas. Es decir, que se les entregara la invitación,
que se hiciera el trámite conducente para emitir el dictamen de procedencia de solicitud, la inclusión en la lista nominal de electorado de personas en prisión preventiva y que se les proveyera de lo necesario para contar con boletas electorales para emitir el voto. Gracias a esa sentencia se amplió un poquito más la lista del electorado que pudieron votar. En el análisis del caso de la Sala Regional Ciudad de México, tuvo en cuenta que las personas en prisión preventiva, al encontrarse en un estado de detención sin una sentencia firme, están en un contexto caracterizado por la incertidumbre, la dependencia institucional y la exclusión social, por lo que se afecta su capacidad para ejercer derechos como el de votar, afectando así la posibilidad de promover su participación en procesos democráticos. Sabemos que persisten muchos retos y que todas las instituciones tenemos aún mucho por hacer. No obstante, es importante que nos sentemos a analizar lo logrado hasta el momento para fijar de manera colectiva con las organizaciones de la sociedad civil, con las instituciones de gobierno, nuevos horizontes. Muchísimas gracias. Agradecemos los comentarios por parte de la maestra Marina Marta López, titular de la Defensoría Pública Electoral del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Enseguida escucharemos los comentarios sobre el proceso del voto en prisión de la vocal ejecutiva de la Junta Local Ejecutiva del INE en la Ciudad de México, María Luisa Flores Huerta. Gracias, un gusto, buen día todavía a todas las personas que están acá. Es de verdad un placer poderles saludar, por supuesto a todas las personas que están en el presidium. Subsecretario, sin duda sabemos lo que ha costado llegar hasta este momento. Querida Pati, Bernardo, por supuesto, secretario, y las compañeras de la Defensoría y de la Comisión de Derechos Humanos. Ya sé por qué estaban batallando acá, porque la luz no deja leer, ¿verdad? Estaban adivinando lo que estaban leyendo. Yo no traigo mucho escrito, afortunadamente, pero no quería dejar de comentar una parte del capítulo del que me siento honrada haber sido llamada para ser parte de este libro y que me correspondió como titular de la Junta Local del INE y en su momento consejera presidenta del Consejo Local. Ya no hay consejo, yo ya no soy consejera presidenta, pero gracias, Bernardo, por la consideración. Gracias, por supuesto, a todo el Consejo del ISM, porque creo que seguramente fue un tema que se tocó en la mesa. Muchas gracias por considerar la inclusión finalmente del INE a través de este capítulo. Yo tengo que confesarles que a veces vamos tan inmersos en las actividades, vamos trabajando con un orden ahí extremo, que de repente no reparamos en la importancia de dejar evidencia de lo que se hace. Y hay muchas cosas que les puedo contar yo detrás de la puerta, de lo que se hizo respecto del voto de las personas en prisión preventiva. Veo al licenciado Israel, a quien no puedo dejar de saludar de manera particular, porque si hay alguien a quien desvelé, fastidié, envié 10,000 mensajes y comentamos todos los temas para hacer posible la implementación del voto, fue a través del trabajo de su dirección, ya que el subsecretario tuvo toda la apertura para dejarnos trabajar de manera directa en lo que fue los temas operativos a través de la dirección del sistema penitenciario. Y por supuesto a la licenciada Guadalupe, que creo que no está por acá, pero que sin duda también fue lo mismo. Y déjenme no dejar de mencionar a la licenciada Rosa Isela y a la maestra Yesenia, que me acompañan hoy, vocales de la Junta Local, que literalmente les digo que todo lo que vemos no hubiese sido posible si no hubiera sido por el atinado trabajo que ambas hicieron en los temas. Una le tocó al final a la maestra Yesenia no fácil con las MEC, que fueron las encargadas, las mesas de escrutinio y cómputo del voto de las personas en prisión preventiva, y a la licenciada Rosa Isela toda la logística. Si alguien no durmió y se desveló con el tema operativo en la implementación, pues fue todo el equipo de los vocales de organización, de la licenciada Rosa Isela y de los distritos. Yo no quiero dejar de mencionar, por favor, permítanmelo, porque creo que es fundamental, el trabajo coordinado y de la mano que hicieron nuestros distritos 5, 20, 1, 4 y 21 a nivel distrital, con los distritos locales 19, 21, 1, 31 y 25 del ISM. La disposición, el profesionalismo, el acompañamiento y el entendimiento de ambos distritos, de ambas instituciones, de los distritos federales y los distritos locales, permitió
que tuviéramos los resultados que vemos a través del voto, que hoy tengamos una numeralia, que hoy veamos materializado es posible, pero no voy a dejar de lado lo importante, maestra Marina, a ver, si no existiera el tribunal, no habría voto de personas en prisión preventiva. ¿Por qué? Porque a nivel federal no hay normatividad todavía en la materia. Nosotros todo lo que hemos estado haciendo del voto de las personas en prisión preventiva, esta elección presidencial que se lleva a cabo en todos los estados, es gracias a esta sentencia. Ya ha sido a punta de sentencia que se ha logrado concretar esta modalidad del voto y que yo creo que ya llegó para quedarse afortunadamente y que nos abre la perspectiva de todos los lugares que no habíamos mirado. Ese es uno de ellos. También tuvimos el voto anticipado que también implementamos. Pero el caso de la Ciudad de México junto con el de Chiapas y Hidalgo revestía un reto que no les va a decir los compañeros del SM, pero yo sí quiero contárselos porque entiendo que ellos no lo van a hacer. No sé cómo cayó la reforma que cambia el código del Instituto Electoral de la Ciudad de México en mayo de 2023 y que les obliga a implementar una comisión para coordinar las actividades que recabarían el voto, porque había un pequeño problema, insisto, ellos no se los van a decir. Ahora, ¿cómo vamos a trabajar con el Instituto Nacional el tema? Hay una ley que nos obliga y a la par estamos sujetos a lo que dice la Constitución, es decir, el INE tiene que ver cómo lo va a implementar, tendremos que estar detrás del INE, tendremos que perseguir al INE para cumplir con nuestra obligación. Y eso es lo peor que le puede pasar a una institución, ¿no? Es que no puede en ese momento el ISM decir, ok, lo tengo que hacer y ahora ¿qué sigue? ¿Qué va a hacer el INE con esto? Y entonces el INE tuvo que emitir los lineamientos y el modelo a nivel nacional, considerando que los casos de estos 3 estados revestían otra necesidad. Tenía que implementarse el voto también para las elecciones locales, que era lo que refería el maestro Bernardo cuando les dice, acá tuvimos 4 elecciones, efectivamente, porque acá todas las elecciones locales se implementaron en los 7 centros, por cierto, donde acudieron nuestros distritos a recabar el voto, los distritos locales y federales. Y entonces, ¿cómo depender de la institución nacional para implementarlo? De las bondades. Creo que afortunadamente en el camino hemos construido un trabajo de colaboración, de profesionalismo, que nos ha permitido entender las necesidades de lo federal y lo local y lograr empatar, porque no hay una más importante que otra, ambas son necesarias y son importantes. Y para eso hemos contado con la colaboración de todas las personas que integran ambas instituciones, cosa que yo agradezco. En el capítulo que estuvo a mi cargo, no se los voy a contar porque quiero que además lean el libro. Hay una numeralia grande, hablamos de cómo fuimos a los centros, cómo lo visitamos, insisto, no les voy a contar los detalles, les voy a invitar a que los lean, pero yo cierro al final con un párrafo que para mí es fundamental en el capítulo y que tiene que ver con esta colaboración y esta disposición de ambas instituciones. Y yo les invito a que reflexionemos y sigamos reflexionando de cómo seguir sumando esfuerzos para ver materializado el resultado que tenemos hoy a través del voto de las personas en prisión preventiva. Creo que al Instituto Electoral de la Ciudad de México y al INE nos ha resultado colaborar de esta manera, pero hoy tenemos un nuevo gran aliado en esta actividad, que es la Secretaría de Seguridad Pública, así que no voy a dejar de mencionar a su titular, al maestro Pablo Vázquez, quien tuvo toda la disposición. Confió en nosotros y nos dijo, todo lo van a trabajar a través de la subsecretaría. El subsecretario nos dijo, a ver, mi área es la dirección. Cuando platicamos con el licenciado Israel todas las necesidades, cómo teníamos que hacer la integración del listado nominal definitivo de las personas en prisión preventiva y todo lo que requeríamos, yo sé que los metimos en un caos realmente porque no eran necesidades menores. Insisto, ellos no se los van a decir, pero realmente pusimos a las 3 instituciones, estuvimos trabajando con esfuerzos extraordinarios. No queremos, por supuesto, una estrella por eso, porque es nuestro trabajo, pero sí quisiéramos que ustedes conozcan lo que hay detrás y cómo ha sido precisamente esta disposición institucional, este profesionalismo, lo que nos permite hoy entregar buenas cuentas a las instituciones de nuestro trabajo. Para nosotros también a nivel del Instituto Nacional Electoral no es sencillo tener la rectoría de los trabajos, no es sencillo tener la operación, la ejecución, la planeación, no es sencillo porque cuando hacemos todo esto tenemos que no perder de vista la necesidad del ámbito local y tenemos que no cegarnos al grado de solamente ir en una línea, sino tenemos que poder abrir el panorama y ver cómo conseguimos que ambas instituciones cumplamos con nuestros retos y con nuestras obligaciones. Yo espero que la cuenta de este libro diga que lo logramos, Pati.
Espero que así sea, porque yo así lo he sentido y me he sentido acompañada y he sentido la colaboración del Instituto Electoral para permitirnos trabajar aquello que la Constitución nos obliga. El esquema nacional vino a cambiar el trabajo de ambas instituciones y nos ha obligado a desarrollar un nivel de colaboración más allá de lo que nunca fue entre las instituciones electorales en el ámbito federal y local. Y creo que la experiencia en el voto de las personas en prisión preventiva no dice menos. Las 1,800 personas que emitieron su voto precisamente bajo esta modalidad es un ejemplo de ello. Es cierto, como bien dice el tribunal, nos regaló casi 200 más personas a través de esto, con la posibilidad que tuvieron. Finalmente cerramos con un listado nominal de un poco más de 2,000 personas. Y esto nos enseña entonces que estamos caminando en el lugar correcto, que estamos comenzando a ver hacia todos los sectores. Sí nos ha implicado más trabajo, hay que decirlo, por eso no quise dejar de mencionar a los distritos, que si hoy estuvieran acá y les contaran todo lo que tuvieron que hacer para lograr ingresar, pero siempre encontramos una subsecretaría, una dirección del sistema penitenciario abierta. De verdad, literalmente a veces le hablábamos en la noche a la dirección y le decíamos, necesito entrar mañana porque el tribunal me está mandando. Y lo lográbamos. Con todo lo que implica al interior de los centros penitenciarios ingresar y los temas de seguridad, lo lográbamos. Yo también les puedo decir que el aprendizaje ha sido mucho y seguramente para la siguiente elección tendremos ya algunos mecanismos muy afinados, que por cierto, si la norma sigue sin operar, veremos qué pasa en el ámbito federal. Lo que sí tendríamos seguro es que entraríamos a hacer elección local. Todavía en el ámbito federal necesitamos ver cómo opera, porque hoy en el ámbito federal nada más se hizo sobre la elección presidencial, pero con este aprendizaje enorme. Entonces yo quiero agradecer, reconocer el trabajo de todas las personas que no están acá, decirles que lo que a mí me tocó plasmar en el capítulo 6 del libro es el trabajo que hizo mucha gente que no se ve, que no está sentada acá ahora con nosotros, porque además es un número muy importante, sería complejo, pero sí quiero enviarles un mensaje a las y los compañeros de los distritos, decirle gracias por su trabajo, gracias porque me dieron el insumo para poder plasmar en este libro los resultados y gracias por permitir que hoy existan las actas de las mesas de escrutinio y cómputo que dan cuenta de las personas que pudieron participar y que ese voto fue parte de la renovación de los poderes. Muchas gracias. Pasen buen día. Agradecemos los comentarios por parte de la licenciada María Luisa Flores Huerta, vocal ejecutiva de la Junta Local Ejecutiva del INE en la Ciudad de México. En este momento se realizará la presentación de la exposición virtual Voces Electorales desde la Prisión, a cargo del secretario ejecutivo del ISM, Bernardo Núñez Yedra. Bueno, pues muy buenas tardes a todas y todos. Muchas gracias por esta gran hospitalidad por parte de las autoridades de la Secretaría de Seguridad Ciudadana y particularmente de la Subsecretaría del Sistema Penitenciario. Agradecemos mucho de verdad a la asistencia de tanto de las autoridades como del funcionariado del Sistema Penitenciario, del Instituto Electoral de la Ciudad de México, así como también de las organizaciones de la sociedad civil como la CANA Documenta y SEA Justicia Social, así como de todas aquellas personas que hicieron posible llevar a cabo esta modalidad de votación por primera ocasión en la elección de cargos públicos en la capital del país. A nombre del Instituto Electoral de la Ciudad de México, me complace presentar a ustedes la exposición virtual Voces Electorales desde la Prisión, espacio mediante el cual se da constancia del trabajo interinstitucional con motivo de la reforma del 2 de junio de 2003 al Código de Instituciones y Procedimientos Electorales de la Ciudad de México, en el que se reconoció el derecho al voto de las personas en prisión preventiva y que fue una colaboración institucional que inició en octubre de 2023. Es precisamente en los esfuerzos de cada una de las instituciones participantes donde se inserta la importancia de esta exposición virtual,
cuyo objetivo es servir tanto de testimonio como de puente institucional con la ciudadanía interesada en el tema, con independencia a su área de especialización. Porque ello es de manera general la primera parte. En esta página virtual permite situarnos en el marco legal como en las acciones que llevamos a cabo para dar cumplimiento y así poder garantizar el ejercicio de los derechos político-electorales de este grupo vulnerable. La reforma constitucional, la creación de la comisión provisional encargada de supervisar, vigilar y llevar a cabo la conducción de esta modalidad de votación, así como también las actividades puestas en marcha para garantizar la emisión de un voto informado. También se da cuenta del trabajo colaborativo con el Instituto Nacional Electoral, por supuesto a la Secretaría de Seguridad Ciudadana, así como las organizaciones de la sociedad civil, quienes dieron una gran retroalimentación en los trabajos desarrollados. El amplio listado de actividades llevadas a cabo por las instituciones puede agruparse medularmente en 5 temáticas. Estas fueron agrupadas de esta forma porque constituyen la materialización de otros esfuerzos y por lo mismo resultan emblemáticas dada la importancia y visibilidad que tienen en sí mismas ante la ciudadanía. Medularmente son las siguientes: la celebración de talleres, los debates entre las candidaturas, la jornada de votación, la mesa de acompañamiento, la recabación de testimonios y, por supuesto, la expresión artística. Estas actividades son importantes porque constituyen el eje central sobre el cual se desarrolla cada uno de los apartados de esta exposición virtual y a cada una podemos acceder a través del menú digital, ya sea a través del apartado Exposición Virtual o accediendo en cada uno de los enlaces. Cabe destacar que cada sección está compuesta por apartados en los que se muestra información relevante para entender de manera general las actividades, un repositorio de imágenes mediante las cuales se muestra al público cómo se garantizaron los derechos de las personas de este grupo vulnerable, así como también las frases de las personas privadas de su libertad que fueron expresadas por ellas a través de su puño y letra a partir de cuestionarios levantados por el Instituto Electoral de la Ciudad de México. La sección de talleres da cuenta de las actividades llevadas a cabo por el personal de la Ludoteca Cívica dentro de los centros penitenciarios, mismas que se dividieron en 2 etapas. Los primeros, dirigidos a la población en general, con posibilidad de votar, y la segunda, para aquellos que se inscribieron en la lista nominal de electores de personas en prisión preventiva. La sección de debates permite visualizar el trabajo conjunto entre las comisiones provisionales de voto en prisión preventiva y la de debates, por acercar a este grupo vulnerable con los partidos políticos y sus candidaturas, transmitiéndoles los debates de cargos locales del proceso electoral local ordinario 2023-2024, así como también en la organización de un ejercicio inédito en América Latina que constituyó el primer debate electoral en un centro penitenciario, el cual tuvo sede en el Centro Varonil de Reinserción Social en Santa Marta, Catitla, y que no hubiera sido posible sin el apoyo de la Subsecretaría del Sistema Penitenciario. La sección votación es la que tiene un acervo fotográfico mucho más amplio, lo cual puede establecer un paralelismo con el alto porcentaje de participación. En este se destacan algunas generalidades tanto de la etapa de actos de preparación como de la misma jornada electoral. La sección de mesa de acompañamiento se constata a través de 2 reuniones llevadas a cabo en noviembre de 2023 y abril de 2024, mediante las cuales se dio cuenta de los avances en cuanto a la organización de esta modalidad de votación anticipada y de la cual se obtuvo retroalimentación continua. Finalmente, las secciones de testimonios y expresiones artísticas son, desde mi punto de vista, las que más nos acercan a las personas privadas de la libertad, ya que en ellas se refleja su sentir. En la primera, mediante preguntas detonantes a partir de las cuales las personas expresaron sus inquietudes, puntos de vista y diversas opiniones tanto de la votación como del proceso organizativo que ellas y ellos pudieron constatar. La segunda, a través de la pintura, mediante diversas técnicas como el acrílico y el pirograbado, dejando constancia de su visión de la democracia, concretamente del sufragio de las personas en prisión preventiva. Quiero resaltar que la totalidad de testimonios pueden ser consultados en la página, tanto para su consulta como para su posterior estudio. En conclusión, esta exposición virtual permite de manera rápida conocer las generalidades más importantes de esta modalidad de votación
Y de manera complementaria, pueden ustedes acceder al libro Voto de personas en prisión preventiva en la Ciudad de México, Diálogos y experiencias, memoria del proceso electoral concurrente 2023-2024, en el que se explica a detalle y a través de diversas autorías aspectos de relevancia de la organización del voto de las personas en prisión preventiva. Editorial que puede descargarse para su lectura y también consulta futura. Por ella, las y los invito a que visiten el portal del Instituto Electoral de la Ciudad de México y puedan a través del mismo darle un vistazo al libro, ya que no solo concentra el testimonio institucional del trabajo que realizamos muchas personas en las instituciones, sino también el sinfín de esfuerzos que se requirieron posteriormente de la mano del reconocimiento de los derechos y su progresividad. La consulta podrán hacerla a través del código QR y también en el banner colocado en la página del Instituto. Muchas gracias a todas y todos por su amable atención y que tengan un excelente día. Agradecemos al maestro Bernardo Núñez Yedra, secretario ejecutivo del Instituto Electoral de la Ciudad de México, por la presentación de la exposición virtual Voces Electorales desde la prisión. Es momento de la inauguración de la exposición Expresiones artísticas de personas en prisión preventiva que ejercieron su derecho al voto en el proceso electoral concurrente 2023-2024, con una explicación del trabajo artístico de las personas privadas de la libertad a cargo de la licenciada Brenda Aide Martínez Villafuerte, subdirectora de Fomento Artesanal de la Dirección Ejecutiva de Trabajo Penitenciario. Agradecemos a todas y todos los que nos acompañan a permanecer en sus lugares y asimismo pedimos a las autoridades que se encuentran en el presidium a pasar al corte de listón para dicha inauguración. Para la realización del corte de listón, llevaremos a cabo un conteo regresivo del 5 al 0. Agradecemos nos apoyen a contar. 5, 4, 3, 2, 1, 0. En este momento se realizará la fotografía. En estos momentos se llevará a cabo la explicación del trabajo artístico de las personas privadas de la libertad a cargo de la licenciada Brenda Aide Martínez Villafuerte, subdirectora de Fomento Artesanal de la Dirección Ejecutiva de Trabajo Penitenciario. Sí. Bueno, ya. Con este
flyer fue que se difundió para que todas las personas que quisieran participar pudieran inscribirse. Ese se puso en los 13 centros penitenciarios. Continuamos, por favor. Este es el cuadro de Mi derecho a votar o El voto del preso, como lo dijo el artista. En la exhibición van a ver 3 elementos muy importantes. La obra, una pequeña semblanza hecha de puño y letra por la persona privada de libertad, en este caso el artista, y una pequeña galería del proceso creativo que tuvo cada una de las obras. En este caso, el artista lo que destaca en esta obra, que es una obra en acrílico combinado con óleo, él comenta que hizo a un interno votando con la mitad del cuerpo hacia afuera, porque él cree que al darles el derecho al voto se visibilizó ante la sociedad al menos la mitad de su cuerpo. Eso es lo que destaca en esta obra. Y en la segunda obra tenemos una persona muy importante, es una persona de la tercera edad, el señor José Juan Granjeno. Esta obra se llama Sufragio Efectivo y está en una técnica basada en acrílico con esfuminado a lápiz. Es importante mencionar que él, igual aquí lo que quiso representar es directamente el voto del interno y podemos ver los tatuajes incluso grabados en la mano. Ajá, exactamente. Perdón. Si gustan, pasamos con la siguiente. Esta es una de las obras de los cuadros más grandes. Este es una técnica muy especial que es pirograbado, pero aparte viene con entintado en algunas partes de la obra. También representa lo que dice el interno, se llama Arturo Miranda. Él comenta que no quiso hacer una persona como tal, porque quería reflejar en el rostro todos los sentimientos que tienen ellos por vivir este momento histórico. Entonces, por eso hizo una figura abstracta. Además, podemos ver en el brazo el conteo de los días que ellos tienen internos. Igual, la semblanza por parte del mismo PPL y una pequeña galería del proceso creativo. Si gustan, pasamos a la siguiente. Esta es del señor Cristian Márquez. Él comenta que antes de ver la convocatoria en el centro penitenciario, vio en las noticias que iba a pasar este suceso histórico. Entonces, por eso quiso reflejarlo en una revista. Comentar que en los centros penitenciarios también hay muy buenas noticias que se pueden reflejar. Por eso lo hizo así. Y bueno, esta es, y la obra es acrílico sobre polióleo. Y finalizamos con otra del mismo autor que hizo la portada, que se seleccionó como la portada del libro, Gabriel Varilla. En esa él comenta que cuando vio la convocatoria se estaban haciendo los debates presidenciales, entonces por eso comentó que quiso ver cómo la mano de un político luchaba ahora por el voto, pero adentro de la prisión. Igual, este último cuadro es acrílico sobre madera y el título es El voto. Y con esto finalizamos. Muchísimas gracias por su atención. En estos momentos se hará una entrega simbólica de las pinturas que conforman la exposición Expresiones artísticas de personas en prisión preventiva que ejercieron su voto al Instituto Electoral de la Ciudad de México. Es por ello que pedimos la asistencia de la representante de la Comisión de Derechos Humanos en la Ciudad de México. Asimismo, solicitamos la presencia del representante del Instituto Electoral de la Ciudad de México.
Solicitamos la presencia de la representante de Defensoría Pública Electoral del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Solicitamos la presencia de la representante de la Junta Local Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral. Solicitamos la presencia de la representante del Instituto Electoral Nacional. Es así como concluye este evento. Agradecemos a todas y todos por su amable asistencia, deseándoles que tengan un excelente día.